Proverbios 16, del 17 al 33. Así dice el Señor: el camino de los rectos se aparta del mal, su vida guarda el que guarda su camino. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. El entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. El sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee, mas la erudición de los necios es necedad. El corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. El hombre perverso cava en busca del mal, y en sus labios hay como llama de fuego. El hombre perverso levanta contienda, y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Cierra sus ojos para pensar perversidades, mueve sus labios y efectúa el mal. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y todo el pueblo responde: amén. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta ahora en nuestro estudio del libro de Proverbios. Vamos a recordar cómo comenzó el libro de Proverbios. En esta diapositiva recordamos que el libro de Proverbios comenzó con Salomón, un padre sabio. Salomón, un padre sabio, buscando la salvación de su hijo necio Roboam. Salomón, un padre sabio, buscando la salvación de su hijo necio Roboam. Eso nos lleva a pensar en la polarización en el plan de Dios. El plan de Dios desde Génesis capítulo 3, versículo 15, establece dos polos sobre la faz de la tierra: los sabios y los necios. Y el resto de la Sagrada Escritura se desarrolla en un contraste, en una enemistad, en una dicotomía, en una rivalidad entre esos dos polos. Y esos dos polos llegan a la literatura sapiencial, a Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Ahí están los dos polos, y por toda la Escritura están los dos polos. Esos dos polos son atraídos por dos mujeres, que son la mujer sabia y la mujer adúltera. La mujer virtuosa, recuerden, el libro de Proverbios va a terminar con la mujer virtuosa, y nos ha advertido de las seducciones de la mujer adúltera. Es una batalla permanente. Lo otro que hemos visto, las cuatro facetas de la sabiduría. Estamos estudiando sabiduría y hemos dicho que es muy importante identificar que la sabiduría tiene cuatro facetas. Las cuatro facetas de la sabiduría, que son la sabiduría moral, que es el discernimiento entre lo bueno y lo malo; la sabiduría teológica, que es el conocimiento de Dios y de su plan; la sabiduría práctica, que es la capacidad de aplicar principios, mandatos y ejemplos para solucionar problemas complicados de la vida diaria; y la sabiduría suprema, que es la cruz. Siempre que estudiamos en el libro de Proverbios o cualquier libro de la Biblia sobre sabiduría, estamos adquiriendo de estas cuatro facetas de la sabiduría, y siempre estamos acercándonos a Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios. Así que en el libro de Proverbios y en todos los libros de sabiduría, siempre que hablamos de
de sabiduría, estamos cercanos a Cristo porque Cristo es la sabiduría de Dios y su cruz es la sabiduría suprema. Siguiente. A lo largo del libro de Proverbios hemos visto que el libro de Proverbios enfatiza grandemente los beneficios de la sabiduría. En los primeros 9 capítulos del libro de Proverbios esto fue una constante. Salomón le repetía a su hijo los grandes beneficios que iba a tener si aprendía, si seguía, si obedecía la sabiduría. En la sección que acabamos de leer, continúa la palabra de Dios mostrándonos esos grandes beneficios que trae la sabiduría. Veamos algunos de los versículos que leímos que tienen que ver con este asunto de los beneficios de la sabiduría. Por ejemplo, el versículo 17. El camino de los rectos se aparta del mal. Noten, esta es la sabiduría moral. Su vida guarda el que guarda su camino. Ese es un beneficio de la sabiduría, guardar su vida. El versículo siguiente, que es el versículo 22. Manantial de vida es el entendimiento al que lo posee. La palabra entendimiento se refiere a la sabiduría. Y manantial de vida es vivir bien, vivir felices en este mundo. El que tiene sabiduría tiene una vida feliz. Mas la erudición de los necios es necedad, y el resultado de la necedad es no tener vida o tener infelicidad y toda clase de calamidad en esta vida. Siguiente, el verso 25. Este versículo lo vimos en el estudio anterior, es una repetición. Hay camino que parece derecho al hombre. El hombre que no tiene sabiduría llama lo malo bueno. Hay camino que al hombre le parece derecho. Hoy en día, por ejemplo, con la homosexualidad, la gran mayoría de los seres humanos creen que la homosexualidad es algo bueno. Entonces, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuál es el beneficio de la sabiduría? Vida. ¿Cuál es el perjuicio que causa la necedad? Muerte. Versículo siguiente, versículo 31. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Cuando uno llega a la vejez y ha vivido en el camino de la sabiduría, uno tiene la honra, la bendición, la dicha. Haber vivido en el camino de Dios es haber corrido una buena carrera y esperar que llegue la muerte para tener un gran final. Todos esos son beneficios de la sabiduría, y ese tema de los beneficios de la sabiduría se ha estado repitiendo y repitiendo a lo largo de todo el libro de Proverbios. Ahora vamos a repasar un poquito más otro concepto que debe quedarse grabado. Y es este: ¿cuál es el órgano de la sabiduría? A lo largo del libro de Proverbios debemos entender que hacernos sabios es transformar nuestro corazón. La sabiduría consiste en transformar nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El creyente que quiere hacerse sabio es el que trabaja intensamente en transformar su corazón. El corazón es el órgano de la sabiduría, obviamente no el corazón físico, el músculo que bombea la sangre, sino la parte más íntima, más profunda, más interna del ser humano, que la Biblia llama el corazón. Ser sabio es trabajar constantemente en la transformación de nuestro corazón. ¿Y cuál es el principal obstáculo para adquirir sabiduría? El principal obstáculo para adquirir sabiduría es el orgullo. Y lo hemos repetido ya, y a lo largo del libro de Proverbios se ha venido repitiendo, y en la sección que acabamos de leer vuelve a repetirse. Miren estos dos versículos que acabamos de leer, el verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. La soberbia antecede al castigo de Dios, a la quiebra, a la destrucción, a la ruina. La soberbia lo antecede
antecede a todo lo que es malo. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Es un proverbio sinónimo, es decir, las dos líneas se refieren a lo mismo, la segunda complementa a la primera. Vean otro versículo que tiene que ver con el principal obstáculo para adquirir sabiduría, el 19. Mejor es humillar el espíritu o el alma, en la Biblia alma y espíritu son sinónimos, mejor es humillar el espíritu con los humildes. La sabiduría consiste en llegar a ser humilde. La sabiduría consiste en transformar tu corazón de tal manera que llegues a ser humilde. Ser humilde es ser sabio. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos. Estos despojos es el tesoro que los soldados obtenían después de la victoria en una batalla, que repartir despojos con los soberbios. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¿Cuál es el principal obstáculo para obtener sabiduría? El orgullo. Así que una de las grandes metas de todo cristiano es abatir su orgullo al máximo. ¿Por qué? Porque Dios da gracia al humilde, mas al altivo lo mira de lejos. En este orden de ideas, estas son ideas principales de lo que hemos visto. El libro de Proverbios, en la sección en que estamos ahora, que son los dichos de los sabios, que están después del capítulo 10, nos ha introducido ya a una gran variedad de temas de la sabiduría. La sabiduría tiene sus temas y lo que estamos viendo en el libro de Proverbios a medida que avanzamos son los grandes temas de la sabiduría. Y en la sección que acabamos de leer es una sección muy variada. Hay varios tipos de temas, por ejemplo en este repaso ya hemos visto que hay sobre el orgullo, sobre los beneficios de la sabiduría, pero ahora nos vamos a concentrar en esa gran variedad de temas. En esta sección vamos a concentrarnos en otros temas, otros grandes temas de la sabiduría, otros grandes temas de la sabiduría. Y hemos visto que en esta sección que hemos leído hay por lo menos 3 grandes temas de la sabiduría que son los que vamos a mirar en el día de hoy. Número 1, vamos a ver la sabiduría en el uso de la lengua. De los versículos que leímos, el 20, 21, 23, 24 y del 26 al 30, todos esos hablan sobre la sabiduría en el uso de la lengua. Segundo, vamos a ver la sabiduría en el control de la ira. La sabiduría en el control de la ira. Esta sabiduría en el control de la ira es un tema recurrente. Lo mismo que el tema de la lengua, es un tema recurrente. El versículo 32 nos habla sobre el dominio propio, sobre la sabiduría en el control de la ira. Y el tercer tema que vamos a ver en el día de hoy es la sabiduría en el corazón sujeto a la soberanía de Dios. La sabiduría en el corazón sujeto a la soberanía de Dios, que es el versículo 33. Entonces hoy vamos a hablar de 3 cosas: de lengua, de ira y de soberanía de Dios. De lengua, de ira y de soberanía de Dios. A propósito, la soberanía de Dios es el tema principal del capítulo 16. Los que estuvieron en la clase del domingo anterior se dieron cuenta que el hermano Julián expuso mayoritariamente el tema de la soberanía de Dios en lo que antecede de este capítulo 16. Si nos ubicamos en la máquina del tiempo, nos encontramos más o menos en el siglo X antes de Cristo, en días de Salomón. Cristo está todo el tiempo delante de nosotros, porque como vimos en la diapositiva de las 4 facetas de la sabiduría, al hablar de sabiduría estamos hablando siempre de Cristo, porque Cristo es la sabiduría de Dios y porque la cruz es la suprema sabiduría de Dios y toda forma de sabiduría está dispuesta para darle gloria a la cruz. Y estas enseñanzas son de aplicación directa a nosotros en el siglo XXI. Así que a medida que vamos aprendiendo, vamos aplicándolo directamente a nuestras vidas. Vamos a comenzar entonces con la sabiduría en el uso de la lengua.
Y al observar este tema de la sabiduría en el uso de la lengua, aparece frente a nosotros otra vez el tema de los dos polos, con lo que comenzamos el repaso. Génesis 3:15, los dos polos. Y al leer los versículos se puede crear un contraste otra vez entre los dos polos, como lo podemos ver en este cuadro. La sabiduría en el uso de la lengua, y vemos cómo el corazón sabio, el corazón del sabio, usa su lengua de una manera y el corazón necio o el corazón del necio usa su lengua de otra manera. Y los versículos van mostrando de manera aleatoria lo uno y lo otro. Por ejemplo, en el versículo 21 se nos dice que el sabio utiliza su lengua de manera prudente y lo que sale de la lengua del sabio se le llama dulzura de labios. Verso 21 dice: el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Eso significa que el corazón sabio habla conforme a la sabiduría que tiene, como el Señor Jesús nos enseñó, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces el corazón sabio es llamado prudente y de los labios del sabio sale dulzura de labios, dulzura de labios. Esta expresión dulzura de labios significa que la verdad que sale de los labios del corazón sabio, dicha con amor, las otras personas la escuchan dulce. Esa misma expresión está en el verso 24 de otra manera, se llama dichos suaves. Verso 24 dice: panal de miel son los dichos suaves. ¿Qué son dichos suaves? Es la verdad que sale de la boca del sabio, de la boca del sabio solo sale la verdad, dicha con amor. Y esa verdad dicha con amor son como dichos suaves. Contrario a esos dichos suaves, en los versos 21 y 24, está en el verso 27 la lengua del necio. La lengua del necio, sus labios son como llama de fuego. Dice exactamente el texto: el hombre perverso cava en busca del mal, del corazón del necio sale lo malo y lo saca por la boca. Dice: y en sus labios hay como llama de fuego. Y esta llama de fuego representa destrucción. Destrucción. Los labios del hombre necio producen destrucción, destruyen todo lo que está a su alrededor. En el versículo 28 se nos enfoca en un pecado específico que comete la boca del necio principalmente, pero también los sabios tenemos problema con este pecado, y es el pecado del chisme. El verso 28 nos coloca frente al pecado del chisme. Dice: el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Allí hay que aclarar que no solamente los perversos son chismosos, en el pueblo de Dios hay mucho chisme. Y el chisme es una señal de que todavía nuestro corazón no es sabio. Entonces dice que el chismoso o el hombre perverso levanta contienda porque dice mentiras, porque esparce rumores, porque esparce calumnias, porque esparce reportes negativos. ¿Qué es un chisme? Un chisme es transmitir un reporte negativo de otra persona a un tercero que no tiene la posibilidad de ayudarlo, porque no tiene autoridad sobre esa persona. Nosotros podemos dar solamente un reporte negativo de otra persona a las personas que tienen autoridad para ayudar y capacidad para ayudar a la persona de la cual estamos dando el reporte negativo. Por ejemplo, si un joven comete una falta y yo soy testigo de esa falta, yo debo dar el reporte negativo del joven solo a sus padres, no a otras personas, porque sus padres tienen la autoridad y la capacidad de ayudarlo. Si una persona de la iglesia comete un pecado, yo debo confrontar a esa persona con su propio pecado, yo mismo con el que cometió el pecado, o en su defecto debo dar el reporte del pecado solo a los pastores,
porque los pastores son los que tienen fuero, los que tienen autoridad para actuar ante la falta de esa persona, pero no debo transmitir el reporte negativo, así sea verdadero. Muchas veces los reportes negativos son simples rumores y son falsos, pero así sea verdadero el reporte negativo, los únicos que tienen derecho a escuchar un reporte negativo de otro son las personas que tienen fuero, es decir, autoridad dada por Dios para corregir, para ayudar o para disciplinar y castigar. Entonces, en ese sentido, el hombre perverso con sus chismes produce división. El pasaje que leímos no presenta el contraste, pero el resto del libro de Proverbios y el resto de la Biblia nos da el contraste, y es que el hombre sabio con su lengua, en vez de producir contiendas y divisiones, produce reconciliación. La sabiduría lleva a la reconciliación en vez de la contienda. La sabiduría lleva a la unidad en vez de la división. Otra forma como en nuestra sección se muestra el mal uso de la lengua que hacen los impíos es en el verso 29, donde se habla de lisonjas. La palabra lisonjas significa adulación, verso 29. El hombre malo lisonjea o adula, es decir, elogia a la persona con que está hablando para subirle el ego, para estimularla. Dice, el hombre malo lisonjea a su prójimo y le hace andar por camino no bueno. Entonces, cuando uno está adulando a otra persona, está lisonjeando. El malvado adula al otro para seducirlo al camino del mal. En cambio, el hombre sabio con su lengua, en vez de lisonjear, adular y seducir al mal, con amor confronta. Con amor confronta. La verdad en amor son dulzura de labios. La verdad en amor son dichos suaves. Y con esa dulzura de labios, con esos dichos suaves, con que el hombre sabio confronta, hace que los otros se aparten del mal. Esto es sabiduría en el uso de la lengua. Y dentro de esos mismos textos está los beneficios que trae al que la practica la sabiduría en el uso de la lengua. En el versículo 20 se menciona uno de esos beneficios, verso 20. Dice, el entendido en la palabra hallará el bien, y el que confía en Jehová es bienaventurado. Las personas sabias que usan bien su boca hallarán el bien, encontrarán realmente lo que es bueno para ellos, lo que es bueno para sus almas, y serán bienaventurados. La palabra bienaventurado significa felices. Las personas que hablan sabiamente son personas que reciben una recompensa inmediata en sus espíritus. Por haber hablado bien, se sienten felices, se sienten bienaventurados, se sienten gozosos. El verso 21 nos muestra otro beneficio de la sabiduría en el uso de la lengua. Dice el verso 21, el sabio de corazón es llamado prudente, y la dulzura de labios aumenta el saber. Cuando uno es sabio y habla sabiamente, al hablar sabiamente aumenta su sabiduría, porque la sabiduría se fija más y más en su corazón. Cuando uno habla verdad y con la verdad edifica a otros, esas verdades que uno habla se hacen más y más fuertes en mi corazón. Cuando predicamos el evangelio, por ejemplo, cuando evangelizamos a otras personas, después de que evangelizamos a otras personas, esa dulzura de labios comparte el evangelio, y después de que compartimos el evangelio a otros, ¿no les ha sucedido que uno se siente como tan contento? Uno se siente como feliz de haber compartido. Y el Espíritu Santo hace que nuestra fe en Cristo aumente más y más después de compartir el evangelio. Aumenta nuestro saber. Versículo 24. Panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para los huesos.
Cuando nosotros usamos estos dichos suaves con otras personas, estos dichos no solamente son suaves para el que los escucha, sino que son suaves para nuestra propia alma. Nuestra propia alma experimenta esa suavidad y ese deleite. Esa suavidad y ese deleite está también en nosotros. Ese deleite viene a nuestra alma, pero no se queda solamente en nuestra alma, sino que el bienestar que viene a nuestra alma se transmite en el cuerpo. Las personas que tienen un alma alegre, un alma gozosa, un alma que recibe la dicha de hablar la verdad y de servir a Dios, es un alma que transmite a su cuerpo salud. La salud del alma se relaciona con la salud del cuerpo. El alma dichosa padece menos enfermedades, o por lo menos no padece las enfermedades que los médicos llamamos enfermedades psicosomáticas. Hay enfermedades que podemos llamar psicosomáticas. Las personas que tienen constantemente miedo, ansiedad, o que están en disgusto con su vida, que están viviendo una experiencia desagradable, a esas personas se les sube inmediatamente la presión arterial. Esas personas padecen artritis, se les entumecen las manos y tienen dolencias en el cuerpo, les da dolor de espalda, les da dolor aquí en la parte alta de la espalda. Todas esas enfermedades, los médicos sabemos, se llaman enfermedades psicosomáticas. El alma que no tiene paz se enferma su cuerpo. Entonces, cuando uno habla la verdad, el alma experimenta dichos suaves y el cuerpo experimenta salud. El alma experimenta esa paz y el cuerpo experimenta salud. Son los beneficios de la sabiduría. El versículo 26 es tal vez el versículo más difícil de esta sección. Me costó mucho trabajo ubicarlo en alguna parte, pero creo que se ubica aquí en cuanto a los beneficios del buen uso de la lengua. Vean conmigo el verso 26. El alma del que trabaja para sí, porque su boca le estimula. La palabra de Dios nos enseña que si no trabajamos, no comemos. Entonces, eso es sabiduría. El que sabe que si no trabaja, no come, tiene esa sabiduría. Esa sabiduría que hay en su corazón sale por su boca. Y al salir por su boca lo estimula a trabajar más, lo estimula a ser mejor trabajador, porque lo que dice en su boca lo siente en su corazón y sabe que si no trabaja no come. Así que lo que lo hace trabajar es la sabiduría, pero también el hambre. Bueno, en fin, este pasaje es muy difícil. Yo personalmente pasé mucho trabajo tratando de interpretarlo y ubicarlo en alguna parte del mensaje. Lo que llevamos hasta aquí entonces es la sabiduría en el uso de la lengua. Vemos un contraste entre la lengua del hombre sabio, la lengua del hombre perverso, y vemos los beneficios y los perjuicios que sufren el uno y el otro. Y ahora lo que tenemos que hacer para aplicarlo a nuestra vida, puesto que la palabra de Dios nos está mandando a domar nuestra lengua, es preguntarnos: ¿es fácil domar la lengua? Santiago dice claramente que no es fácil domar la lengua. Pero ¿se puede domar la lengua? Y la palabra de Dios dice que sí se puede domar la lengua. Y ahora, ¿cómo domar la lengua? Esa es la pregunta clave. ¿Cómo domar la lengua? Y la respuesta es la misma. Debes hacer que tu alma coopere. Debes hacer que tu alma coopere. Los que no estuvieron aquí hace 8 días, tengo que explicarles que coopere es un acróstico. La letra C de coopere es conocimiento. Para poder domar la lengua tenemos que conocer todo lo que la Biblia dice de este tema. La O de coopere es obediencia, es obedecer sobre los mandamientos de la lengua lo más que se pueda. Con oración. Sin oración no se logra ninguna transformación. La PE de coopere es pensamiento profundo. Hay que pensar profundamente en este tema. Y la RE o re
decopere es repetición. La única manera de ser transformados y domar nuestra lengua es repetir y repetir y repetir y repetir. Y dentro de lo que más tenemos que hacer para poder domar nuestra lengua, en cuestión del pensamiento profundo, la PE decopere es mirar a Cristo. Mirar a Cristo. Los cristianos somos transformados y aprendemos el dominio de nuestra lengua mirando a Cristo. Según a los Corintios 3, versículo 18, dice que cuando nosotros miramos a Cristo, somos transformados en la imagen que vemos. ¿Cómo fue el uso de la lengua de nuestro Señor Jesús? Él nunca mintió, solo dijo la verdad, nunca pecó con su lengua, y su obediencia en su lengua nos es imputada a nosotros. O sea que la obediencia de la lengua de Cristo es nuestra. Y gracias al Señor que es así, porque todos los que estamos aquí hemos pecado en el uso de la lengua, todos. Si no tuviéramos la obediencia de la lengua de Cristo a nuestro favor, iríamos todos al infierno. Pero para poder ser transformados en el uso de la lengua tenemos que mirar a Cristo constantemente, pensar profundamente en cómo usó Él su lengua y darle gracias a Dios que tenemos la obediencia de la lengua de Cristo contada a nuestro favor, porque si no, todos iríamos al infierno. Pero tenemos que tener mucho cuidado a todo lo que decimos, porque el mismo Señor nos dijo en Mateo 12:36 que de toda palabra ociosa daremos cuenta. Así que esa es la sabiduría en el uso de la lengua, conocer este contraste, conocer estos beneficios, hacer que nuestra alma coopere, mirando a Cristo constantemente seremos transformados y tendremos dominio sobre nuestra lengua. Segundo tema de la sabiduría que vamos a ver en el día de hoy es el control de la ira. El segundo tema es el control de la ira y está en el versículo 32. Dice así el versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este maravilloso pasaje usa como metáfora la toma de una ciudad antigua, la conquista de una ciudad antigua. Un sitio se sitia, es decir, se rodea con un ejército enemigo delante de las murallas de la ciudad y se ejerce presión hasta que se domina a la ciudad. Esa es la imagen que se utiliza como metáfora poética, es decir, la victoria sobre nuestros enemigos. Pensemos en todo lo que exigía para un comandante o un rey llegar a conquistar una ciudad amurallada de aquella época antigua. El que llegaba a lograr tal cosa era considerado como un héroe. Pero este pasaje que acabamos de leer, el verso 32, nos hace la pregunta: ¿quién es verdaderamente un héroe? ¿El que toma una ciudad o el que se enseñorea de su propia ira? ¿Cuál es la respuesta? El que se enseñorea de su propia ira. Ese es el que es verdaderamente un héroe. Es decir, no el que derrota a sus enemigos externos, sino el que derrota a sus enemigos internos. Ese es el que es un verdadero héroe. Y lo opuesto a la ira o a la irascibilidad es la mansedumbre y el dominio propio. Aquí debemos aclarar que no toda ira es pecaminosa. Los creyentes debemos experimentar ira cuando el nombre de Dios es blasfemado, pero debemos controlarla y no pecar. La ira que es pecaminosa es aquella que se enciende cuando nos ofenden a nosotros. No es pecaminosa cuando se enciende ante las ofensas a Dios, pero sí es pecaminosa cuando se enciende ante nuestras ofensas, las ofensas contra nosotros, o cuando estamos viviendo una situación incómoda o frustrante y explotamos en ira. Eso es pecaminoso. Y hay personas que tienen una tendencia especial a la ira,
son personas iracundas. Y hoy en día en las noticias se ve mucho sobre estas personas iracundas. Cuando un individuo mata a otro y la policía dice es un caso de intolerancia, eso es la ira que explotó y mató al otro individuo. O cuando hablan de un feminicidio, que un feminicidio la mató su pareja, eso es ira que explota. O cuando hablan de maltrato infantil, los niños víctimas de maltrato infantil son porque sus padres o padrastros son iracundos. Cuando esas personas se convierten al Señor, alabado sea el Señor por la salvación de todos los iracundos, cuando ellos vienen al Señor, tienen que luchar de manera especial contra ese pecado, porque ese pecado le hace mucho daño al honor de Cristo, le hace mucho daño a su esposa y le hace mucho daño a sus hijos. Así que los iracundos, es un grupo musical, pero no tenemos nada que ver con ese grupo musical. O sea, los hermanos que tienen esa tendencia a la ira tienen que luchar de manera muy especial contra el pecado de la ira, y eso es lo que nos dice este texto. La pregunta otra vez, ¿es fácil controlar la ira? El pasaje mismo nos está diciendo que no, que es más fácil conquistar una ciudad que controlar la ira. Pero la otra pregunta, ¿se puede controlar la ira? La respuesta es sí. Y la pregunta siguiente es, ¿cómo se puede controlar la ira? Debes hacer que tu alma coopere. Debes hacer que tu alma coopere. Pero aquí no es solamente eso. No es debes hacer que tu alma coopere, sino debes hacer que tu alma coopere y ayune. Porque controlar la ira no es fácil. Controlar la ira no es fácil. Las personas que tienen esta lucha tienen un gran desafío y deben hacer lo mismo. La sede coopere, conocer al máximo la mansedumbre de Cristo. Para poder vencer la ira hay que centrarse en conocer la mansedumbre de Cristo. Hay que obedecer, sofocando toda clase de intento de explosión de la ira. Hay que pensar profundamente. ¿Qué hay que pensar profundamente para vencer la ira? En los proverbios del crucificado. ¿Ustedes saben cuáles son los proverbios del crucificado? ¿No saben cuáles son los proverbios del crucificado? Mateo capítulo 5, versículo 21. Esos son los proverbios del crucificado. Dice Mateo 5, 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, enojo, ira, será culpable de juicio. Ese es el proverbio del crucificado. Y cualquiera que dice necio, bueno para nada, estúpido, imbécil a su hermano con ira, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, burro, inútil, quedará expuesto al infierno de fuego. Debe conocer profundamente los proverbios del crucificado. Más proverbios del crucificado. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Ese es un proverbio del crucificado y usted lo tiene que tener aquí en la mente, querido hermano, y meditar sobre eso constantemente. Y a cualquiera que quiera ponerte a pleito, los iracundos son buscapleitos, pero vea, y cualquiera que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Esos son proverbios del crucificado. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga con una milla, ve con él 2. El Señor Jesucristo en los proverbios del crucificado tiene un proyecto de demolición total
contra la ira. Pero para poder lograr eso se necesita oración, se necesita pensamiento profundo y se necesita repetición y se necesita ayuno. Hermano o hermana que tienes problemas con la ira, debes ayunar mirando a Cristo hasta la próxima crisis, hasta la próxima explosión. Y cuando hagas la próxima explosión de ira, evalúate y pídele perdón al Señor y sigue y sigue y sigue hasta que te conviertas en el hombre, en la mujer más mansa de tu iglesia. ¿Cuántas y cuántos dicen amén? Último gran tema de la sabiduría, y me quedan solamente 3 minutos. Ya vimos la sabiduría en el control de la lengua, sabiduría en el control de la ira, ahora sabiduría en el corazón sujeto a la soberanía de Dios. Verso 33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. El tema de la soberanía de Dios aquí está presentado con el acto de echar suertes. Echar suertes en nuestro contexto sería como hacer una rifa o tirar los dados. Y los hebreos lo usaban para encontrar la voluntad de Dios. Los hebreos sabían que no existe el azar, que cuando tiraban unas piedritas o nosotros hoy tiramos unos dados, sale exactamente lo que Dios quiere que salga. No hay azar. Así que Dios tiene el control soberano de absolutamente todo y el conocimiento de un Dios soberano que ha hecho todas las cosas para su gloria y que controla todo para traer gloria a su Hijo, debe dominar nuestro corazón. Nuestro corazón debe ser un corazón dominado totalmente por la soberanía de Dios. Ahora, es fácil hacer que nuestro corazón esté dominado por la sabiduría de Dios y por tanto, cuando el corazón está dominado por la sabiduría de Dios, puede vencer el miedo, puede vencer la ansiedad, puede vencer la depresión, porque sabe que Dios tiene el control y hará que todo obre para bien. ¿Es fácil tener el corazón dominado por la soberanía de Dios? No. ¿Pero se puede llegar a tener el corazón dominado por la soberanía de Dios? Sí. ¿Y cómo se hace para tener el corazón dominado por la soberanía de Dios? Debes hacer que tu alma coopere. Pastor, usted está como los médicos malos que solo recetan aspirina. Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. La única forma de transformar tu corazón es coopere. Conozca más profundamente la soberanía de Dios. ¿Cómo? Conozca los atributos de Dios. Para usted tener un corazón dominado por la soberanía de Dios, tiene que estar mucho más admirado de la grandeza de Dios. Si el Dios que usted tiene en su corazón es pequeñito, ese Dios nunca puede ser soberano. El único Dios que es soberano es un Dios grande. Por eso su corazón tiene que estar meditando profundamente en los atributos de Dios, en la soberanía de Dios, en la existencia de Dios. Dios es el único ser autónomo, el único ser que verdaderamente existe es Dios. Las gentes dudan que Dios existe. Yo les digo, el único ser que existe es Dios. Y ese es un pensamiento profundo, ¿o no? El único ser que existe es Dios. El único que existe realmente. ¿Qué quiero decir con eso? Es el único que tiene una existencia eterna. Es el único que no es creado. Por eso Él es el único que existe, porque la verdadera existencia es la de Dios. Nosotros tenemos una pequeña existencia. Él es el ser que existe. Y por eso Él es grande y su sabiduría es tan grande como Él, y su poder es infinito. Ese Dios tiene que ser soberano y esa soberanía tiene que estar grabada en mi corazón. Y por eso cuando viene la situación difícil, yo puedo decir, Él tiene el control, Él me ama y todo lo que me sucede me ayuda para bien. Eso es un corazón controlado por la soberanía de Dios. No es fácil tener el corazón controlado por la soberanía de Dios. Aquí se necesita de manera especial la teología y el plan de Dios, el conocimiento de Dios, del plan de Dios, lo que llamamos ahorita sabiduría teológica.
La mayoría de las cosas que dijimos sobre la lengua y sobre la ira pertenecen a la sabiduría moral. Pero en este momento estamos en la sabiduría teológica. Para poder tener un corazón dominado por la soberanía de Dios, se requiere conocer a Dios y conocer su plan y conocer la cruz. Si Dios es grande, la cruz es grande, porque la cruz es la obra suprema y magnífica de Dios. Veamos unas palabras finales para terminar en el día de hoy. Un breve resumen del plan de Dios. Dios creó el bien, Dios incluye el mal, Dios destruyó el mal por medio de la cruz. ¿Hay algo más profundo que eso? Todo lo que existe y todo lo que sucede en cada uno de sus detalles está sabiamente predestinado para exaltar la grandeza de la cruz. Amén. Ese es un corazón dominado por la soberanía de Dios. 47 minutos, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana de encuentro contigo, por esta mañana de encuentro con tu sabiduría. Señor, haz que nosotros podamos tener control sobre nuestra lengua, control sobre nuestra ira, y danos un corazón dominado por la soberanía de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.